Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de la innovación en Madrid, la implicación de los viveros de empresas y las tendencias dentro de este mundillo. Con Vulcano vamos a hablar de inteligencia artificial también. Y sin más dilación tenemos con nosotros a Laura Sanz, directora de operaciones de Think Venturing. Bienvenida. Bienvenida. No sé si es Venturing o Venturing. 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 Muy Muchas bien, gracias. lo había dicho bien a la primera. Tenemos a Jim Manuel de la Fuente, CEO de Vulcano. Bienvenido. Un placer, Jim. buenos días. Y tenemos también con nosotros a Eduardo Ordax, experto en inteligencia artificial y profesor de Skiller Academy, junto con Juan Antonio Muñoz Gallego, socio de Skiller Academy. Como decía, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar del vivero de empresas en Madrid y de inteligencia artificial. Laura, para empezar, cuéntanos de qué modo esos viveros de empresas del Ayuntamiento de Madrid fomentan realmente el emprendimiento. Sí, bueno, sabes que los viveros de empresa del Ayuntamiento de Madrid, aparte de un espacio de trabajo, nuestro objetivo es crear pues, un ecosistema de apoyo al emprendedor, a la persona emprendedora, en todo tipo en todas sus fases, ¿no? Entonces la idea es pues, apoyar desde una persona que tiene una idea innovadora hasta una persona que está en su punto de crecimiento y necesita pues, expertos, red de contactos y bueno, pues, como digo, un apoyo real y efectivo de cara a su proyecto. El apoyo, perdona, tiene que ser proactivo, es decir, la empresa, esa startup, tiene que ir a buscar ese apoyo de la administración o, digamos, hay alguna forma en la que este vivero busca también en el ecosistema de startups. Las dos vías. O sea, por un lado tenemos la plataforma de Madrid Emprende, en la que cualquier persona de Madrid puede apuntarse a todas las actividades que tenemos, tanto formativas como de comunidad. Y por otro lado tenemos ediciones de programas de aceleración en las que a la vez que buscamos, si quieres encontrarnos, nos encuentras. O sea, hacemos una captación real y efectiva pues, buscando ese tipo de proyectos con base tecnológica e innovadores. Y por otro lado, pues, cualquier proyecto innovador con base tecnológica que necesite un programa de aceleración y que esté buscando ese apoyo en su punto de crecimiento, porque realmente ya es un programa de aceleración que estamos tratando con proyectos en su punto de crecimiento, pues también nos puede encontrar. O sea, los buscamos y nos encuentran, las dos cosas. Bueno, en vuestro caso, Jim, Vulcano forma parte de alguna manera de este ecosistema. ¿Cómo habéis aprovechado los recursos de este vivero de empresas y cómo habéis innovado en el mundo aeroespacial, además, que no es fácil? Sí, la verdad que para nosotros ha sido fundamental. Muchas veces cuando la gente piensa en los viveros, piensa únicamente en el espacio físico como tal, pero no es solo eso, ¿no? Como bien decía Laura, yo creo que un vivero es más un ecosistema de emprendimiento donde encuentras gente que está como tú, que tiene las mismas dudas, las mismas preguntas, los mismos miedos, donde también encuentras mentores que te pueden ayudar y que te pueden ayudar a equivocarte menos, ¿no? En un camino como el emprendimiento, que no es fácil, sobre todo al inicio. Entonces, bueno, creo que este tipo de ayuda es fundamental. Y en nuestro caso, como decías, nos dedicamos al sector aeroespacial, pero no únicamente. Nosotros damos servicios de ingeniería en varios sectores, trabajamos mucho en el sector fotovoltaico, en la energía solar, también en el ferroviario y también en el industrial. Y bueno, para nosotros es importante contar con un espacio nuestro donde poder innovar, donde poder tener esos brainstorming y donde poder desarrollar esas ideas y proyectos que luego llevamos a cabo. Luego a lo largo del programa nos contarás un poquito más de todas esas cosas que hacéis, que efectivamente no es solo el tema aeroespacial. Eduardo, en tu caso, como experto en inteligencia artificial y luego, por otro lado, profesor en Skiller Academy, ¿cómo ves todo este mundo de la innovación? ¿En qué sectores se está innovando más? Y por tu especialidad, ¿cómo ves que influye o que puede influir la inteligencia artificial? Bueno, la verdad es que en cuanto a sectores, yo siempre digo que la inteligencia artificial es transversal a todos ellos. Es transversal porque ha venido desde hace muchos años, pero sobre todo ha habido un boom espectacular en el último año
Y yo lo que digo es que aquel que no se suba a ese carro lo va a pasar muy mal en los próximos años. Y es una realidad. Ya lo hemos visto en el pasado con otras tecnologías y lo estamos viendo ahora. Yo diría sobre todo que aquellos sectores en los que más va a impactar ahora mismo es a los que tienen una relación directa con sus clientes, ¿vale? Casos como decir, oye, voy a montar un chatbot para poder interactuar con mis clientes, que antes se hacía con una persona física y ahora se puede hacer con inteligencia artificial. Quizás son esos sectores en los que más se va a ver impactados y también todo aquello que tiene que ver con cómo mejoramos la productividad de los empleados, ¿vale? Tareas que, como ha pasado en revoluciones anteriores, en la revolución industrial, nos pasa ahora, son tareas muy manuales que se pueden optimizar y la inteligencia artificial va a ayudar a que esa productividad del empleado crezca de manera exponencial. Ese impulso de la inteligencia artificial, Juan Antonio, ¿cómo se garantiza, dentro de ese impulso, cómo se garantiza la inclusividad para que diferentes sectores se beneficien de todas esas oportunidades? Porque muchas veces hablamos de esto hasta la saciedad en los medios, pero no sé hasta qué punto luego se lleva en la práctica a todo tipo de sectores y colectivos. Yo veo que es una pieza clave la inteligencia artificial para ayudar en esa inclusión. De hecho, ayuda en el emprendimiento. Coincido en que los viveros es ese sitio donde podemos acelerar todo. Pero sí que, por ejemplo, Google, que ha lanzado Gemini, decía que ha tardado un poco más porque estaba muy preocupado pues, del tema ético, de la inclusión y demás. Sabemos que para esa inclusión, la gente que no está dentro del mundo tecnológico, la inteligencia artificial puede ser una ayuda. O sea, muchas de las carencias que a lo mejor tecnológicamente no tienes, a lo mejor la inteligencia artificial te puede ayudar a resolverlas. Pero también va a ser clave la educación, o sea, que realmente estemos preparados para pues, utilizarla adecuadamente, porque estaría el peligro de mucha gente que se ha quedado en esa brecha digital fuera del mundo digital, que ahora con la inteligencia artificial, en vez de que sea una ayuda, sea una nueva barrera. Entonces va a haber que trabajar mucho para que sea esa inclusión. Educación y formación, que has comentado tú muchas veces en este programa, efectivamente para que no se amplíen esas brechas, sino que se cierren. Y por tu experiencia, Ajim, teniendo en cuenta la importancia de la colaboración entre los sectores público y privado, ¿cuáles dirías que son las mejores formas de llevar a cabo esa colaboración para aprovechar y fomentar la innovación y el emprendimiento? Yo creo que es beneficioso para las dos partes. Por lo que comentaba, ¿no? Empezar a emprender es complicado, necesitas recursos, tanto económicos como de otro tipo. Y yo creo que para el sector público es muy interesante invertir en empresas como podamos ser nosotros, Vulcano, que están empezando ahora y que en un tiempo pues, puedan dar un retorno a todo, ¿no? A la sociedad. En primer lugar, por nuestro impacto positivo por los sectores en los que trabajamos, porque creamos puestos de empleo cualificados y porque desarrollamos tecnología, ¿no? y luchamos y apostamos porque España siga siendo puntera en alguno de los sectores industriales en los que ya lo somos. Es una pregunta abierta para todos. Dentro de lo que es este ecosistema en Madrid y los temas de emprendimiento, ¿cuáles consideráis que son los mayores desafíos a los que se enfrenta Madrid y su tejido empresarial en cuanto a innovación y emprendimiento, y qué oportunidades visualizáis en un futuro más o menos a corto o medio plazo? Desde mi punto de vista, el mayor reto es poner en la misma sintonía, por decirlo así, a las startups, que tienen que ser muy ágiles, tienen que moverse muy rápido, tienen que crecer rápido, y al sector público, que normalmente no es tan rápido, ¿no? Entonces creo que ese es el mayor reto, es decir, acoplar los tiempos de un sector que tiene bastante burocracia, que tiene bastante papeleo y que a veces no es tan rápido como necesita una startup. Sí, yo diría también esa identificación de necesidades en este ecosistema, ¿no? tan difícil a veces, pero dices, oye, hablamos a veces de, oye, no te enamores de tu idea, analiza la competencia, asesórate bien, tengo unas consultorías de calidad. Eso es muy importante. Hay muchos proyectos que
de repente analizas, ves y bueno, pues quizás están demasiado enamorados de su idea sin analizar cuáles son esas necesidades reales ahora mismo, ¿no? En Madrid, en la ciudad de Madrid o incluso a nivel nacional, ¿no? Entonces yo diría pues un poco eso, o sea, tener ese no enamoramiento y poder asesorarnos y hacer consultorías buenas de calidad. Yo, Juanma, me traigo como 5 claves. Una es, la primera, y para mí siempre es la más importante, es el talento. O sea, tenemos que seguir apostando. Creo que tenemos ese talento y lo que tenemos que hacer es involucrarle en todo este ecosistema tecnológico de una forma eficiente. La segunda es esa cultura y aptitud digital. O sea, cada vez este ecosistema con la inteligencia artificial, el mundo web 3, o sea, cada vez es más digital y tecnológico. Necesitamos que las empresas aposten por el tema tecnológico. De hecho, se habla que, y a lo mejor Eduardo luego nos puede comentar más, yo he oído empresas que ahorran 100, 200 euros al día usando inteligencia artificial, automatizando procesos. Cada vez somos más eficientes usando este tipo de tecnología. Yo creo que esa eficiencia nos hace falta para ser competitivos. Y luego, creo que hay que seguir apostando por esa expansión internacional. O sea, que haya proyectos como Vulcano Aeroespacial que salgan de Madrid fuera, creo que son clave dentro de nuestro ecosistema. Es curioso, ¿no? Porque si analizas zonas como puede ser en Palo Alto, ves que hay un montón de startups que se han fundado allí y eso, el talento llama al talento, ¿no? Y más gente se instalan allí. Yo el otro día leía las principales startups en las últimas ventanas de financiación que se han multiplicado por 4 en el mundo de la inteligencia artificial. Y la mayoría de ellas eran en la misma ubicación, ¿no? Y eso es porque se ha creado un hub tecnológico de innovación que esas startups van allí. Esos son por muchos motivos y eso evidentemente no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero crear un ecosistema para que gente como Vulcano, que pueda innovar, que se eliminen esas trabas burocráticas, fiscales, que sea un sitio interesante, agradable para venir aquí a Madrid, innovar, montar tus startups, eso va a llamar a que muchos otros vengan, ¿no? Entonces es un camino que evidentemente es largo, pero yo siempre lo digo, yo viajo mucho y España es un sitio maravilloso y a la gente le gusta venir a España. Y además a la gente le gusta también venir mucho a Madrid. Entonces a mí me parece que es un sitio ideal para poder llamar ese talento del propio país, pero incluso talento de fuera, y que esto se acabe convirtiendo en un hub de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, también en Europa, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad muy buena y evidentemente hay que aprovecharla. Casi de forma obligada me voy, Laura, hacia ti a preguntarte cuál es el papel de esos viveros de Madrid y cómo está contribuyendo al ecosistema emprendedor de la ciudad, porque vemos que digamos que los emprendedores lo tienen claro, los que forman el talento lo tienen claro. ¿Cuál es el papel real de viveros de empresas de Madrid? Sí, nosotros, como te decía antes, primero tenemos ese espacio de trabajo y por otro lado tenemos ese ecosistema de apoyo continuo al emprendedor en todas sus fases. ¿Cómo lo hacemos? Pues por un lado, obviamente como hace Vulcano, pues tienen ese espacio de alojado, subvencionando unos precios para que puedan tener un precio pues, asequible en ese pago de cuota, ¿no? Mensual de su despacho. Y por otro lado, teniendo una oferta formativa y una oferta de comunidad y de asesoramiento y de mentoring y de apoyo y de expertos continua. Es decir, es súper importante dentro de este ecosistema y como dice mi compañero, no es nada fácil emprender y necesitas rodearte muy bien. Necesitas expertos a tu lado, necesitas que si en un momento dado desconoces, porque uno no conoce todo dentro del proyecto, ¿no? O sea, dices, oye, pues puedes saber a lo mejor mucho de inteligencia artificial, pero necesitas una consultoría en financiación, tienes que saber de inversión, tienes que saber de marketing, tienes que saber de modelo de negocio, tienes que saber de estrategia, tienes que saber, incluso aunque sepas, nunca viene mal esa mentorización de un experto que quizás haya tenido un recorrido que te puede ayudar muchísimo a llegar al punto que necesitas en cortos plazos de tiempo, ¿no? Entonces, nuestra función es ese apoyo, tenerlo continuamente rodeado de talento, pero no solamente de talento del proyecto, sino talento de nosotros mismos, ¿no? De toda nuestra red que ayuda a ese talento emprendedor. Y, perdona, ¿cómo se concreta eso? Es decir, hablabas, por ejemplo, porque hay muchas startups que nacen con una idea maravillosa,
y cuando son muy industriales, a lo mejor conocen ese proceso industrial, pero luego mencionabas marketing, finanzas, ventas, hay muchos aspectos administrativos y de otro tipo que no es solamente la idea de ese proyecto industrial. Tenéis economistas, tenéis gente de marketing. ¿Cómo se concreta eso para ayudar pues, a un Volcano, por ejemplo, a que conozca o a que tenga asesoramiento en lo que no es el core de su negocio? Claro. De hecho, por ejemplo, Volcano entró en coworking. Nosotros tenemos dividido dentro del vivero de empresas las etapas de la persona emprendedora. Entonces tenemos una etapa de ideación, de preincubación, luego ya esa preincubación un poquito más maduro se pasa a incubación y vamos pasando a un prototipado, a una aceleración y un crecimiento. Toda esta oferta que damos formativa de comunidad y de mentoring es precisamente liderada por profesionales y expertos de esto. Es decir, una persona entra en incubación y necesita un apoyo de ventas, por ejemplo, o sobre marketing offline, online o de estrategia, pues puede apuntarse a cualquier actividad que haya de eso. Nosotros cuando planificamos las actividades las planificamos de acuerdo a todos los niveles del emprendedor. Entonces tienes marketing para una persona que está en un punto de idea y también tienes marketing para una persona que está en un punto de aceleración o de crecimiento. Entonces, la idea, como te decía, es tener talento en las dos partes. O sea, talento obviamente en el proyecto emprendedor, pero talento también en toda esta gente que está al otro lado ayudando a ese talento emprendedor, ¿no? Buenos profesionales, yo diría, o sea, gente experta y gente también que yo siempre digo que esté en el barro, o sea, que se haya también mojado de qué es emprender. No es lo mismo la parte académica que la parte pues un poco de operar, ¿no? De haber estado y tener esas altas y estas bajas que uno tiene dentro del camino emprendedor. Me recuerdas a cuando acaba uno la carrera, ¿no? Una cosa es estudiar y otra cosa es cuando ya te pones. entrar en el mundo laboral. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy, en Negocios TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita en Cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Continuamos en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando con Laura Sanz, directora de operaciones de Think Venturing, sobre ese vivero de empresas de Madrid. Me gustaría que nos contases un poco sobre la relevancia que tiene en el desarrollo económico de Madrid este vivero de empresas, Laura. Bueno, pues precisamente esa relevancia empresarial, ¿no? Ese crecimiento del tejido empresarial que necesitamos en la ciudad de Madrid, que además queremos que sea un punto referente, como decías antes tú, ¿no? Bueno, Madrid es una ciudad a nivel europeo y queremos a nivel mundial también
pues crear referente de empresa, de startups, de innovación y de crecimiento en esto, ¿no? Pues va un poco de la mano. O sea, precisamente nosotros desde el vivero de empresa lo que queremos es apoyar a todas estas empresas que quieren crecer, y desde el punto de vista de desarrollo económico, pues lo mismo, cuantas más empresas crezcan, estemos produciendo y tengamos más tejido empresarial, pues de la mano iremos creciendo cada vez más y más, ¿no? O sea, ese es un poco el enfoque. Bueno, volviendo, Eduardo y Juan Antonio, a la inteligencia artificial y a todo ese mundo tecnológico tan necesario en esta digitalización imparable, ¿cómo pueden ayudar ayuntamientos y viveros de empresas a que haya acceso real a ese conocimiento y a esa inteligencia artificial para luego aplicarlo a los diferentes negocios? Hemos visto, por ejemplo, en el pasado ideas como lo del kit digital. Yo creo que estamos en un punto y en una época en donde todo debería ser mucho más ágil. O sea, ahora ya una pyme no debería estar preocupada solo por tener una web. Estamos hablando aquí de la llegada de muchas tecnologías que son críticas para la eficiencia y competitividad. Estamos hablando de inteligencia artificial. Pues a lo mejor necesitamos que las pymes puedan acceder a esas herramientas de inteligencia artificial para ser más eficientes. Se está hablando mucho del ecosistema Web3 y pasarelas de pago Bitcoin. Oye, pues a lo mejor habría que acelerar también todo eso que nos va a ayudar a expandirnos. O sea, yo creo que estamos ahora en un punto en donde, o sea, necesitamos absorber más rápido y más ágil toda la llegada de esas tecnologías. Sí, la verdad es que lo bueno de la inteligencia artificial es que se ha democratizado, ¿vale? Hace unos años, pues realmente eran unos pocos como Meta, LinkedIn, Uber, los que realmente hacían uso de la inteligencia artificial. Hoy en día no es así. Hoy en día cualquier persona, cualquier pyme va, descarga una aplicación y de un modo u otro está utilizando la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente no es sencillo. No es sencillo desde el punto de vista que requiere educación, requiere saber cómo utilizar esas herramientas, ¿vale? Entonces yo creo que se puede ayudar mucho desde un punto de vista educativo, qué impacto va a tener, cuáles son las mejores herramientas para mi negocio. Ahora hay una competición en la que cualquier empresa tiene que salir a decir: nosotros hacemos uso de la inteligencia artificial. Y creo que es un error. O sea, no es hacemos uso de la inteligencia artificial, es gracias a la inteligencia artificial mi negocio, mi producto va a aportar mucho más valor. Y yo creo que es ahí donde se puede ayudar. Como decía antes Laura, los viveros hay diferentes fases, ¿no? Unos pueden ser muy buenos en el sector industrial, pero quizás en la parte de marketing se van a ver un poco perdidos, ¿no? Pues yo creo que con esto pasa un poco lo mismo. Cómo poder aprovechar estas tecnologías para ser más productivos, para ser más eficientes y al final, para el día de mañana, tener más clientes. Allí, cuando entrasteis en el vivero de empresas, entiendo que fue también un poco un reto para vosotros, porque no deja de ser algo distinto a vuestro negocio o a vuestro proyecto inicial. ¿Qué consejos darías a los nuevos emprendedores que quieran acercarse o que estén considerando unirse a un vivero de empresas? Yo me gustaría dar un consejo quizá más generalista para emprender. Me parece bastante importante tener un propósito, ¿vale? O sea, el beneficio económico es importante, pero creo que mucho más importante, como decías, tener un propósito, es tener un porqué. ¿Por qué emprendo? ¿Para qué emprendo? Buscando siempre un impacto positivo, bien en la sociedad o bien en el medio ambiente. Entonces, como decías, para entrar en el vivero a nosotros nos pidieron un plan de empresa donde nosotros desarrolláramos cuáles eran nuestros objetivos, cuál era nuestra propuesta de valor, cuál era nuestro mercado y cuáles eran nuestras métricas, ¿no? Entonces creo que, como te comentaba, tener ese propósito ayuda a todo esto, ayuda a entender qué quieres hacer, cómo lo quieres plasmar y facilita mucho escribir en un papel lo que tienes en la cabeza, ¿no? Luego este plan de empresa es evaluado por la red de viveros, hay una puntuación y en función de la puntuación pues eliges el vivero que más te interese donde haya plazas disponibles. Pero concretamente, ¿qué factores deberían tener en cuenta esos emprendedores para elegir un vivero u otro? En nuestro caso, para nosotros era importante primero qué tipo de empresas estaban alojadas en el vivero y la afinidad que teníamos con ellos, ¿no? Como hablábamos antes, yo no veo el vivero como un espacio físico, lo veo como un ecosistema completo donde para mí es importante con quién comparto espacio, qué me puede aportar y qué puedo aportarlos yo a ellos. Y luego, por supuesto, cercanía, trato con la dirección y todo lo demás, ¿no? Pero en ese sentido creo que casi cualquier vivero te puede aportar una buena experiencia. O sea, son
Son edificios completos, los servicios creo que son bastante equivalentes y en ese sentido creo que ya son preferencias un poco más personales. A lo mejor de cercanía u otros temas. Pregunta para todos. ¿Cómo veis de cara a futuro el papel que juegan los viveros de empresas en cuanto a emprendimiento y luego desarrollo empresarial? Porque estamos hablando mucho de emprendimiento, de startup, pero luego hay un momento en que eso entiendo que debe despegar y que la empresa se debe hacer más grande, debe desarrollar su negocio. ¿Cómo veis el papel de ese vivero de empresas, Laura? A ver, yo creo que es un papel realmente infinito. Aunque estés en esa parte que despegas, como tú bien dices, y ya, bueno, pues quizás no estás alojado en el vivero, porque en el vivero de empresas puedes estar alojado durante un tiempo para que obviamente haya una rotación y todos tengamos la oportunidad de poder acceder al servicio. Pero nosotros desde esa oferta que damos, tanto de programas de aceleración como formativa, como de actividades de comunidad, estamos pensando en un recorrido infinito. O sea, estamos pensando en precisamente, como decías tú, poder agrupar a la gente con ese mismo perfil que podamos ayudar, pero pueden ser empresas a lo mejor que tenemos empresas que llevan 15 años en el mercado y a lo mejor están atendiendo a una formación de ventas puerta fría, me lo invento. O sea, realmente nuestras actividades están enfocadas a cualquier tipo de empresa, incluso sea una empresa de una creación ya bueno, que no sea temprana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el vivero de empresas siempre puede estar presente, no tiene una labor finita ni en el tiempo. Sí, yo por completar lo que decía Laura y algo que me parece muy interesante y creo que no hemos hablado, el vivero también ofrece eventos esporádicos donde expertos van a tratar ciertos temas puntuales, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo hace un par de semanas mi socio Miguel estuvo dando un coffee break allí en el vivero en el que estamos alojados, que es el vivero de Vicálvaro, donde habló de nuevas tecnologías, de innovación y disrupción en la ingeniería, donde habló de nuestras capacidades de diseño y cálculo. Y creo que esto es muy interesante por lo que comentaba Laura, ¿no? Cualquier persona está invitada a acudir a este tipo de eventos, a aprender, a ponerse en contacto con empresas que estamos innovando, que estamos haciendo cosas diferentes en Madrid y, oye, yo invito a todos a que nos sigan. Yo creo que el papel que juegan es clave. O sea, emprender es casi un deporte de riesgo. O sea, siempre que dicen, oye, anímate a emprender, deberían poner como anuncios de otro tipo de inversión de 7 de cada 10 pierden en el camino, porque es muy complicado. Entonces hace falta, primero, esa comunidad en la que tú puedas aprender y te puedas apoyar, esa guía en donde te vayan diciendo hacia dónde ir y luego tener ese espacio. O sea, yo creo que es verdad que ya el espacio ya no es tan físico, a veces es más virtual, pero creo que todo el ecosistema se ha adaptado muy bien. Sí, yo particularmente admiro a la gente que emprende. Lo admiro porque no es fácil. A mí me gustaba cuando hablabais del por qué en lugar del qué, ¿no? Y es verdad, porque yo he encontrado millones de ideas brillantes de startups, de empresas que empiezan a innovar y desgraciadamente fracasan. Y fracasan porque no es fácil, porque no solo vale con tener una idea brillante, ¿no? Hay que saber desarrollarla, hay que saberla llevar a cabo. Entonces yo creo que el papel de estos viveros lo que juegan es en reducir sobre todo esa parte aleatoria de qué va a pasar, ¿vale? Esa incertidumbre. Con herramientas, creando una red de networking, de profesionales. Entonces van a ayudar a que por lo menos ese factor de incertidumbre cada vez sea más pequeño y que el tener una buena idea tenga mucho más paso que lo que puede ser otro tipo de factores. Por terminar con este tema, Laura, ¿hasta qué punto tiene recorrido el vivero de empresas a futuro en cuanto a lo que es el desarrollo empresarial de un país, de una comunidad o de un país? ¿Crees que esto, digamos, es infinito, como comentabas antes, no tiene fin? ¿Tendría que seguir el vivero siempre? Sí, o sea, yo creo que un vivero de empresas realmente tiene un recorrido crucial y no acotaría en el tiempo. Como te digo, no solamente lo creo, es que lo veo. O sea, en el vivero de empresas, nosotros este tipo de networking que decía mi compañero, sobre temáticas en concreto. Luego tenemos networking de nicho y networking donde ya pues quizás sean más generales.
hay muchísima empresa que quizás esté ya ni siquiera en crecimiento, o sea, establecida y busca equipo, por ejemplo. O sea, el tema del equipo no lo hemos tocado, pero es algo fundamental. Como decías tú, hay muchísima idea buena y de repente te encuentras con proyectos que dices, ¿y el equipo? Y no hay equipo, ¿no? Entonces, el equipo es igual importante, diría, incluso más que la idea, la operatividad y tal. Entonces, todas estas necesidades que tiene cualquier empresa, como te digo, hasta en un punto muy maduro, el vivero de empresas te puede ayudar. Como decía antes, ¿no? Es un poco pues acortar riesgos, incertidumbre e intentar pues, no caer lo menos posible, ¿no? Porque caer vamos a caer seguramente y vamos a aprender de ello, pero sí caer lo menos posible e intentar aminorar riesgos. Entonces lo veo de verdad que infinito, o sea, no, infinito me refiero, ¿no? Pues que no tiene un tiempo establecido. Bueno, volviendo a la inteligencia artificial y hablando un poco de tendencias, ¿cómo diríais, Eduardo y Juan Antonio, que se está transformando ahora mismo ese panorama de la inteligencia artificial? Apuntaba antes, Eduardo, que es verdad que se ha democratizado. Yo preparando la entrevista veía unas notas mías de hace 5 años, principios de 2019, en el que ya preguntaba en una entrevista en otro medio sobre inteligencia artificial aplicada a un sector concreto. O sea, esto evidentemente no es nuevo, pero ¿cómo está ahora mismo? ¿Cómo se está transformando el panorama? Yo, Juanma, creo que es una tendencia, y como todas las tendencias es un poco moda también, y hay mucho humo, que es un poco lo que intento dentro de esta parte de inteligencia artificial, que la gente que participa en nuestras formaciones entienda. ChatGPT ha lanzado la tienda suya de aplicaciones. O sea que dentro, igual que tenemos en nuestro teléfono una tienda de aplicaciones, que hay 2 millones o 3 millones de aplicaciones en nuestro teléfono, ChatGPT tiene una serie de aplicaciones y tiene una serie de plugins que puedes utilizar. Eso no quiere decir que todas las aplicaciones que vayamos a encontrar sirvan para algo. O sea, habrá que analizar qué es lo que está aportando valor, qué es lo que no está aportando valor y siempre mirar un poco qué es lo que está detrás, qué modelo está detrás, para ver si realmente aporta valor. Entonces yo creo que en ese humo habrá muchas de las cosas que tenemos que acabarán desapareciendo. Sí, la verdad es que es difícil saber o predecir qué va a pasar. La inteligencia artificial la llevamos utilizando 10, 15 años. Si bien es cierto que en los últimos 14, 18 meses, con el boom de ChatGPT, que lo lanzó OpenAI, pues sobre todo lo que ha llegado es al consumidor final. Antes la inteligencia artificial principalmente lo usaban las empresas y ahora lo usa todo el mundo. De un modo u otro, incluso a veces sin saberlo, lo usa todo el mundo, ¿no? Entonces, yo hace poco decía cuáles eran mis tendencias o mis predicciones para el 2024, ¿no? Entonces ahí yo creo que va a haber una batalla entre el mundo open source, el mundo de empresas propietarias que construyen estos modelos, pero lo que yo creo sobre todo que va a existir es crecer y avanzar más en todo lo que tiene que ver con la regulación. Hace poco la Unión Europea sacaba el primer borrador que trata de regular cómo se va a poder usar la inteligencia artificial, categorizándolo en diferentes riesgos, riesgo alto, riesgo medio. Estados Unidos también está haciendo algo parecido, Canadá hace poco también sacaba una normativa. Entonces, todo lo que sea minimizar los riesgos, los sesgos, las alucinaciones, yo creo que en los próximos años es lo que vamos a ver mucho, además de un periodo brutal de innovación, porque es una competición. Y cuando hay mucha gente compitiendo, se innova, y se innova mucho más rápido. Estamos viviendo un momento dulce y yo espero que siga así. Bueno, Ayim, comentamos al principio que vosotros estáis, entre otras cosas, especializados en el mundo aeroespacial y habéis recibido a través de un premio internacional de ingeniería el reconocimiento ni más ni menos que de la NASA. ¿Qué ha significado para vosotros este reconocimiento? Pues para nosotros la verdad es que lo cambió todo, porque fue nada más empezar. Esto fue dentro de un challenge internacional que lanzó la NASA dentro de la misión Artemis. El objetivo final de esta misión es establecer un campamento humano en Marte, pero previo a esto quieren hacerlo en la Luna. Uno de los problemas que tienen en la Luna es la gestión de la energía. Y para ello querían diseñar un heliostato lunar. Un heliostato es una superficie espejada que contiene espejos y es capaz de reflejar la energía solar, de forma que pudieran iluminar la cara oculta de la Luna, reducir gradientes térmicos, incluso servir como baliza para posibles aterrizajes. Pues dentro de este challenge internacional, donde había una serie de requisitos bastante fuertes, nosotros nos presentamos, Vulcano,
Se presentaron más de 190 empresas en todo el mundo y fuimos los ganadores. Y como te decía, lo cambió todo porque nos dio un reconocimiento a ojos de nuestros clientes, de nuestros potenciales clientes, que antes no teníamos, ¿no? Antes nosotros les comentábamos, oye, sabemos diseñar, sabemos calcular, sabemos del sector solar, sabemos del sector aeroespacial, pero solo eran palabras. Y bueno, con este reconocimiento de una institución como la NASA, ¿no?, mundialmente conocida, pues teníamos mucha mayor credibilidad. Laura, todo esto que estamos hablando de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de desarrollo tecnológico en general, a la mayoría de la población le viene, digamos, un poco grande. En muchas ocasiones pones el telediario y no sabes de qué están hablando, digamos, generalizando un poco. ¿Qué proyectos o qué programas o iniciativas tiene la Comunidad de Madrid, en este caso, para ayudar a la población a, bueno, pues a poder entrar en esa carrera infinita también, como comentábamos antes, del desarrollo tecnológico y que puedan, bueno, pues en términos de innovación, estar al día, digamos? Claro, o sea, desde los viveros de empresa, como te decía, estas, digamos, ¿me hablas de las personas emprendedoras o realmente general, de cualquier persona? En general. Vale. A ver, en general, desde el vivero de empresa somos más sectorizados, quiero decir, la ayuda que damos es para la persona emprendedora, no tanto para un ciudadano a pie. No tenemos un programa para un ciudadano a pie, explicarle pues las herramientas tecnológicas actuales o un kit de digitalización o cómo enfocar, no sé, cómo enterarte de NFTs o metaverso o blockchain, ¿no? El vivero de empresas, digamos que no es el lugar para, digamos, no es esa audiencia, ¿no?, la persona de un ciudadano cualquiera, sino sí que nuestra audiencia es una persona emprendedora. Pero bueno, yo creo que de cara más al Ayuntamiento de Madrid en general, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues estrategias para poder digitalizar poco a poco a la ciudadanía y a la sociedad, pues a través de aplicaciones, a través de toda esta difusión que hacemos de actividades tanto sociales y de ciudad, pues poco a poco ir intentando que todas estas personas vayan empapándose del funcionamiento digital. Es una realidad, ¿no?, que ya ahora mismo Madrid pues es una ciudad digital. Estamos viendo pues muchísimas cosas que hace 5 años iban más a pedal, como digo yo, y ahora pues sin un móvil, sin una app, sin hacerlo todo on time, pues estás perdido. Muchas veces dicen esta tercera edad, ¿no?, que les cuesta tanto pues ir al banco a sacar dinero, que todavía están pretendiendo ir al banco a sacar dinero y esas cosas, ¿no? Pues trabajando poco a poco pues con estrategias de ciudad, o sea, pero desde el vivero de empresas en concreto sería más hacia la persona emprendedora. Que en ese caso, como estabas comentando, hacia los emprendedores sí que tenéis, digamos, el tema resuelto porque hay esta serie de expertos que ayudan. De hecho, los programas de aceleración está enfocado a eso. Nosotros tenemos 2 ediciones de programas de aceleración al año. En cada vivero mínimo seleccionamos a 10 proyectos y esos 10 proyectos tienen que ser innovadores y con base tecnológica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues realmente todo este grupo de expertos, de talento experto, está asesorando continuamente durante 4 meses, o sea, es un crecimiento exponencial a través de un programa de mentoring ad hoc, un programa de formativo también ad hoc y bueno, esta parte de comunidad y de networking tan importante que al final la red de contactos, o sea, emprender en soledad, pues ya sabemos que no funciona. Entonces, ¿qué tan importante es esa red de contactos también en esos programas de aceleración? Esa parte de programas de aceleración es una parte del vivero totalmente tecnológica e innovadora. O sea, son startups dedicadas a, pues eso, a talento innovador y a producto o servicio o que cada una tenga. Y desde vuestro punto de vista, Juan Antonio y Eduardo, porque cada vez hay un interés más grande por todo lo que es la tecnología y en concreto, como decíais, porque se ha puesto de moda también por la inteligencia artificial, pero ¿cómo se puede ayudar y cómo se puede adaptar el consumidor, esa población en general que no tiene por qué ser tecnológica o no tiene por qué trabajar en el mundo tecnológico? ¿Cómo se puede ayudar? Juanma, una cosa que he visto en estos 4 o 5 años que tenemos la academia es que la gente joven nos adelanta por la derecha. O sea, van como motos.
Vamos a hacer, perdona, Juan Antonio, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Juan Antonio, estábamos hablando de esa población general que no conoce, tiene interés, pero no conoce y no sé cómo va a conocer todo el mundo. Te comentaba antes de este pequeño break que la gente joven nos adelanta por la derecha. ¿Por qué? Cuando vimos la llegada de todo el ecosistema blockchain y todas las criptomonedas, vimos que la generación más joven era la primera que tenía un wallet, que era la primera que tenía un NFT, que era la primera que entendía todo este ecosistema. Empiezas a aumentar la edad y la gente no entiende qué es un wallet, ni para qué vale, ni nada de nada. En inteligencia artificial está pasando algo parecido. GFK avisaba de que ya la generación Z usa como 10 horas ChatGPT al mes, y mucho desde el móvil. O sea, es gente que ya lo tiene dentro de ellos, o sea, utilizar todo este tipo de tecnología. A mí que me preocupa más es no tanto la generación Z, sino el resto. O sea, el resto que digamos, oye, necesitamos como consumidores entender la inteligencia artificial y qué beneficios y peligros puede tener. Porque lo vemos en muchos sitios, que la gente empieza a utilizar herramientas de inteligencia artificial en el trabajo sin entender lo que pasa por debajo. Y te puedes encontrar a alguien que ha enviado un montón de información confidencial sin darse cuenta. Entonces sí que es importante ese conocimiento como consumidor y incluso para saber si estás hablando con un chat que es una persona de verdad o no. Entender un poco como consumidores todo este ecosistema, y yo creo que tenemos un montón de trabajo que hacer por delante. Sí, la verdad es que es un proceso, ¿no? Como sucedió con Internet o con los teléfonos móviles, hubo un crecimiento quizás no tan exponencial como está sucediendo con la inteligencia artificial. Al final, la inteligencia artificial, como decía al principio, se ha democratizado, ¿no? Entonces, muchas veces la utilizamos sin realmente saber que la estamos utilizando. Es decir, yo ya no me tengo que ir ni siquiera una persona joven. Es decir, si una persona mayor enciende la televisión y me da por poner Netflix, las recomendaciones de las películas no es algo aleatorio. Es un algoritmo de inteligencia artificial por debajo que es lo que lo está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diferenciar entre unas cosas y otras, ¿vale? Lo vamos a consumir de manera natural y sobre todo la gente que a día de hoy nace, pues va a estar muy familiarizado con ello, porque es la realidad. Entonces, va a impregnar cada una de las interacciones de la sociedad en los próximos años, va a estar impregnada de un modo u otro por inteligencia artificial.
Lo que sí que es cierto es que hay que concienciar y hay que educar. Lo vemos cada día en la televisión, ¿no? Cuando hablan de deepfakes, imágenes falsas han sido generadas por inteligencia artificial. Yo creo que eso es una labor muy importante de educación. Como decía, la Unión Europea ya se ha puesto manos a la obra para que toda esa gente sepa también cuáles son las consecuencias del uso de la inteligencia artificial. Pero al final será un proceso gradual y quizás dentro de unos años veremos atrás y nos sonará a risa todo esto de lo que hablábamos. Bueno, para ir terminando, allí comentábamos antes que no solamente os dedicáis a la parte aeroespacial, tenéis otras facetas, otros sectores, digamos, en los que estáis aplicando vuestra ingeniería, en concreto energía agrovoltaica. Cuéntanos qué desafíos tecnológicos y sobre todo medioambientales a los que os habéis enfrentado al implementar estas soluciones de energía agrovoltaica en plantas fotovoltaicas. Explícanoslo para que nos entendamos todos. Os cuento. Bueno, como bien decías, no solo trabajamos en el sector aeroespacial, trabajamos en otros sectores de la ingeniería y en el que más trabajamos principalmente es en el sector fotovoltaico. ¿Vale? Esto de la energía de las plantas agrovoltaicas quiere decir plantas de generación fotovoltaica donde además se cultiva, o sea, se permite la agricultura o se permite la ganadería. Y en este sentido se lanzó otro reto, a nivel nacional, dentro del ANCES, que es la Asociación de Centros de Innovación de toda España, donde buscaban un sistema anclado a las estructuras de los paneles fotovoltaicos que permitiera a su vez regar el terreno para poder plantar distintos tipos de trigo, cebada y demás, ¿no? Entonces nosotros propusimos una solución completamente integrada donde se permitía ese doble uso de generación de energía y a su vez riego del terreno, y también fuimos ganadores. Fuimos los ganadores de ese reto y empezamos a trabajar en este sector tan apasionante como es la agrovoltaica, porque lo que está ocurriendo ahora, la energía fotovoltaica es necesaria y te diría fundamental para esta transición energética a la que nos enfrentamos, pero ocupa terreno, ¿no? Ocupa un terreno que podría ser destinado a la agricultura o que podría ser destinado a la ganadería. Entonces esta nueva forma, esta forma innovadora de diseñar campos fotovoltaicos donde se integran ambas posibilidades es muy interesante y es un sector en el que creemos que hay todavía mucho recorrido y en el que estamos muy contentos de trabajar, la verdad. Bueno, pues una última pregunta para todos, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Qué tendencias nos aconsejáis seguir en cuanto a talento e innovación en este 2024, Juan Antonio? Yo creo que la parte de inteligencia artificial, como comentaba Eduardo, es transversal. Ya seas emprendedor, ya seas una pyme, ya seas un consumidor, creo que es una pieza clave. Yo creo que laboralmente será como el nuevo Office. O sea, yo creo que en breve, igual que en cualquiera de los currículums vemos manejo Office, veremos manejo de la inteligencia artificial porque será una pieza clave. Sí, la verdad es que yo digo lo mismo. Me cuesta decir qué puede pasar o cuál va a ser la gran tendencia, ¿no? Yo lo que creo que va a pasar es un periodo muy exponencial donde todavía mucho más aún se va a evolucionar este tipo de tecnologías, como puede ser ChatGPT, y sobre todo porque estamos viviendo ese periodo de competición entre muchas empresas, ¿no? Entonces, de lo que es capaz este tipo de herramientas, seguramente en pocos meses se va a quedar obsoleto y vamos a ver cosas con mucho mayor potencial que van a abrir nuevos horizontes a todos los ciudadanos y a todas las empresas. Laura. Yo diría sostenibilidad por un lado y ciberseguridad por otro. O sea, ya todo proyecto emprendedor tiene que estar buscando esa sostenibilidad continua, o sea, ya no es un plus, es una necesidad y es algo obligatorio. Y bueno, pues ciberseguridad lo mismo, o sea, estamos en esta era que es peligrosa a la vez que tenemos todos estos avances, es ese peligro, ¿no?, de la protección de datos y de poder llevarlo a cabo de una manera segura, así que yo me quedaría con esas dos. Pues yo la verdad coincido con mis compañeros, Juan Antonio, Eduardo. Creo que la inteligencia artificial es una revolución absoluta. Nosotros, de hecho, utilizamos inteligencia artificial tanto en nuestros procesos del día a día como en nuestros desarrollos. Y creo que lo va a cambiar todo si no lo ha hecho ya. Pero sí me gustaría recordar que no debemos olvidar la parte humana, ¿no? Que al final todos somos humanos y que hay una parte humana muy importante que no puede ser sustituida en ningún caso por la inteligencia artificial.
Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este Tech Talks by Skiller Academy de hoy. Despido ya a Laura Sanz de Think Venturing, a Jim Manuel de la Fuente de Vulcano, Eduardo Ordax de Skiller Academy y Juan Antonio Muñoz Gallego de Skiller Academy. A todos ustedes les espero aquí el próximo viernes en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios TV. Preview.